Nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen en este nuevo programa Asiento Extra. Les saluda María Siu. Hoy, en esta fría tarde de viernes, al menos aquí en Tibás, vamos a conversar de un tema que a veces se ve como si fuera muy alejado de nosotros, pero realmente es muy cercano, y es el tema de la ciberseguridad. Para ello hemos invitado a el experto, don Juan Durango, quien es abogado especializado en Derecho Digital y también cofundador de Go Legal. ¿Cómo está, don Juan? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, María. Muy bien, muchas gracias. Aquí terminando la semana y pues muy contento de la invitación y compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Don Juan, como decía ahora, vemos a veces el tema de la ciberseguridad como algo muy alejado, como algo que tiene que ver con las empresas, como algo que tiene que ver con las instituciones, con el mismo gobierno, pero nosotros mismos podemos ser vulnerados, ya sea a través de nuestras cuentas bancarias, de nuestras redes sociales, correos electrónicos. ¿De qué manera podemos protegernos nosotros como usuarios de todos estos servicios, de estos eventuales ataques que podemos tener? Sí, la ciberseguridad, como usted bien lo acaba de indicar, no es algo una disciplina que atañe únicamente a las organizaciones o a las entidades públicas o al gobierno como tal, sino que en el momento en que nos convertimos usuarios de tecnología y de dispositivos móviles, y en el momento que generamos y compartimos información personal o información de carácter sensible o confidencial, como es la financiera, o nuestra información relacionada más a nuestros hábitos y conductas íntimas, en ese momento pues nos volvemos posibles víctimas o potenciales víctimas de aquellos terceros que a través de la vulneración de la ciberseguridad, en este caso individual, podría acceder o tener acceso a esta información y sacarle un lucro económico o un beneficio personal, en el caso que estemos hablando de información, imágenes íntimas. Entonces, por eso es importante que como usuarios, ciudadanos, personas, profesionales, nos hagamos responsable también de esa ciberseguridad. Porque hay gente que incluso publica hasta cuando saca a pasear al perro en las redes sociales, ¿verdad? Y todo eso también puede exponerlo a uno. Claro, las tecnologías actuales, especialmente en esta era que estamos ya incursionando a la era de la inteligencia artificial, donde estas tecnologías tienen gran capacidad de procesamiento de información, entonces cada dato que publicamos, como usted dice, cada paseo con el perro, paseo con la familia, nuestro lugar de trabajo, lugar de estudio, es información que exponemos para que terceros malintencionados puedan crear perfiles muy precisos, conocer nuestros hábitos y de esta forma convertirnos en potenciales víctimas para una estafa o para cualquier otra actividad ilícita. Ahora, don Juan, aparte de abogado, también tiene estudios en informática. ¿Hay aplicaciones que podemos utilizar justamente para no ser víctima de lo que es la ciberdelincuencia? Por ejemplo, tenemos el autenticador de Facebook, ¿verdad? Que tal vez hay gente que no lo conoce y eso nos permite tal vez tener 2 pasos para poder ingresar a la cuenta que impida que un tercero pueda acceder. Igual hay temas de cifrado, también anti-malware, ¿verdad? También hay. Entonces, ¿como qué tipo de aplicaciones podemos bajar que nos puedan hacer más seguras nuestras redes sociales y nuestros correos electrónicos y cuentas y demás? Siempre mi recomendación cuando me hacen esa consulta es la primordial y la más antigua de todas, es un antivirus, un software antivirus, digamos, reconocido en el mercado. Si hay que pagarlo, se paga, es relativamente económico, estamos hablando de $40 al año. Si lo dividimos por 12, pues queda un monto muy bajo y vale la pena tener un antivirus en nuestro dispositivo móvil y en nuestra computadora de trabajo personal. Las medidas de doble factor de autenticación que usted mencionó, que casi todas las plataformas ya lo tienen, lo que nos permite es, en términos generales, ponerse lo más difícil a aquella persona que quiere suplantar nuestra identidad ante un sistema informático o una plataforma digital. Y esto consiste en aumentar o adicionar un factor adicional a nuestro usuario y password, ¿sí? un factor adicional a ese proceso de autenticación en la plataforma. Ese factor adicional puede ser un correo electrónico que nos llegue con un OTP, un one-time password o un token
dinámico, que también se le conoce, y es un número de un solo uso que le vamos a agregar al proceso de autenticación, además del usuario y el password. Mucha educación digital, porque hay veces podemos tener el mejor software, la mejor tecnología, pero si hacemos clic en el link que no debemos hacer clic, entonces ahí también estamos abriendo las puertas para que tomen el control de nuestro dispositivo, de nuestra computadora y peor aún, del sistema informático o de la red de la organización en la que laboro, sea entidad pública o privada, que es por donde se dan la mayoría de vulneraciones en materia de ciberseguridad. Ahora, ese autenticador se puede bajar desde el Play Store, ¿verdad? Hay muchos que son gratuitos y son buenos para que la gente sepa que no tiene que pagar para tener ese tipo de seguridad. Así es, Google tiene su autenticador y Microsoft también, que son los dos que yo uso, Google y Microsoft Authenticator, que uno puede ahí vincularlos con plataformas de terceros, Facebook, diferentes plataformas de correo, todas las plataformas que brindan la posibilidad de utilizar doble factor, entonces utilizo la aplicación y ese me da un factor adicional de seguridad. ¿Qué pasa con situaciones como las cuentas bancarias? Ahora que está de moda eso de que yo me meto a una página y que posiblemente sea un link falso, o que el banco dice, no, es que usted fue la que puso mal la dirección y entonces le copiaron sus datos. ¿Hay forma de protegerse de esto o estamos sujetos a lo que el banco nos ofrezca desde el punto de vista de la protección? La mayoría de las situaciones que se dan en el caso de estafas informáticas, cuando terceros acceden a las plataformas en línea, se da por suplantación de identidad. Es decir, esos ciberdelincuentes logran que la misma víctima o suministre los datos o de alguna forma logran robárselos para poder suplantar su identidad ante la plataforma. Aquí la principal recomendación es ser muy consciente en qué momentos brindamos esos datos personales, sospechar siempre de la persona que nos pida datos personales o que nos pida instalar algún tipo de aplicación, porque muchas veces el método es no me dé datos personales, pero instale esta aplicación para yo guiarlo, y lo que hacen los ciberdelincuentes es tener acceso a la pantalla del usuario y poder ver todo lo que hace, todo lo que digita, todo lo que ingresa en una página, y de esta forma robar estos datos. O el famoso phishing, que es le hago llegar un link a la persona, lo engaño diciendo que soy un funcionario público, le solicito que vaya a esa página e ingrese una información, una página que generalmente está suplantando a una entidad oficial o a una entidad financiera reconocida, y es allí donde entonces se da ese robo de información para a la postre tomar control ya sea o del correo electrónico de la víctima o de sus propios datos y ingresar a la cuenta bancaria. Claro, porque creo que es importante aquí indicar que las entidades financieras por lo general no lo llaman a uno a pedirle datos ni a pedirle que ingrese a páginas web, a sitios web, y en eso tenemos que tener un poco de malicia, ¿verdad? A veces se cree, porque hasta el número suplantan, entonces uno ve el número y dice, sí es del banco tal, ¿verdad? Es. Pero se trata de alguien que falsamente está suplantando ese número, te aparece el número en el celular, pero no es del banco. Y es importante como dar ese consejo, ¿verdad? Que la gente no conteste este tipo de llamadas. Así es, esa es una práctica que tanto los bancos como instituciones públicas, municipalidades, el Ministerio de Hacienda y demás, han ya notificado a la ciudadanía, donde dicen no llamamos a solicitar datos personales. Entonces es muy importante que la gente comprenda que no hay ningún tipo de estos trámites que se esté llevando en la actualidad. Siempre desconfiar y preferiblemente decirle, ok, voy a llamar al banco, prefiero llamar al banco, tener la capacidad de poder cortar esa llamada y decirle a la persona, por seguridad prefiero llamar al banco y no suministrar ningún tipo de datos o no visitar ninguna página, y yo prefiero o paso al banco de forma presencial y suministro mis datos. ¿Por qué? Porque muchas veces los ciberdelincuentes son muy hábiles y utilizan técnicas de ingeniería social. Es decir, logran tocar esos botones emocionales de la persona, de esa psiquis de la persona, para acudir a ese deber de colaboración que tenemos o ese principio de urgencia que nos imponen. Hay veces como, es que necesito esta información rápido para poder realizar el trámite, o si no usted va a perder un descuento, usted va a perder el acceso a su cuenta, que es uno de los timos, porque acaban de de hacer transacciones sospechosas, y si no hacemos esto rápido, en 5 minutos usted podría perder sus fondos. Esto crea un sentido de urgencia en las víctimas y terminan suministrando toda esa información. Debemos
prepararnos para esos escenarios y sospechar de todas estas solicitudes y cortarlas de inmediato, así sea cortando la llamada o diciendo de manera muy formal, bueno, yo le devuelvo la llamada, ahorita estoy ocupado, no le puedo contestar y punto. ¿Sí? De esa forma se puede dejar hasta ahí y no llevarlo más adelante, darle más oportunidad a ese ciberdelincuente que nos termine envolviendo más y terminar suministrando información valiosa. Hay un dato que a mí me pareció interesante que publicamos justamente esta semana en Diario Extra, y es que en la Fiscalía ¿verdad? De Cibercrimen hay si acaso 4 o 5 fiscales y el volumen de casos aumenta día con día conforme aumenta el desarrollo de la tecnología. ¿Cómo estamos nosotros como país preparados para eso? Porque uno podría decir, voy a denunciar algo y al final de cuentas, ¿qué seguimiento dan a esa denuncia? Porque ciertamente tenemos legislación que penaliza actos que tengan que ver con la Correcto. Ciberseguridad. Ajá. Exacto, voy a aclarar ese punto. Sí hay normas, sí tenemos delitos. Mucha gente dice es que no, eso no se penaliza. Sí se penaliza. Hay delitos de sabotaje informático, estafa informática, suplantación de identidad, violación de datos personales, etcétera. Es un elenco amplio de delitos que tienen que ver con tecnología. Pero la parte procesal es la más compleja, es decir, investigar este tipo de delitos. Cuando se realizan delitos a través de delitos informáticos, donde se ataca un sistema informático o se utiliza un sistema informático para atacar a una persona, lo más complejo primero es identificar al autor, ¿sí? Y realizar las pericias de investigación o las prácticas investigativas de ese delito. Y es allí entonces donde, como país, ya tenemos una unidad de cibercrimen que, si bien se ha ido mejorando mucho en los últimos años y se ha ido profesionalizando mucho, no contamos con los recursos que requiere la actualidad quizás para perseguir este tipo de delitos. No obstante, vemos acciones muy exitosas como la de hace 2 semanas aproximadamente, donde se hace un allanamiento en una casa en La Sabana y capturan a 18 personas que trabajaban en un call center con garantías laborales y con ambiente laboral y con uniforme y con funciones, pero es una organización criminal donde habían funciones, delegación de funciones, había jerarquías y se dedicaban precisamente a realizar llamadas fraudulentas para capturar datos de las personas y poder suplantarlos ante las entidades bancarias. Pongamos algunos casos para aterrizar un poquito el tema. Por ejemplo, difundir un audio privado que fue de una conversación privada entre 2 personas o más, eso, no sé, una conversación en grupo, ¿eso implica un delito? Sí, podríamos ahí incurrir en un delito cuando tenemos una conversación entre emisor y destinatario, sea un correo electrónico, sea una conversación de WhatsApp. Ese destinatario, al compartir esa información, podría incurrir en delitos contra el secreto de las comunicaciones o de la intimidad de la persona, porque si fuera un secreto muy íntimo que estamos compartiendo en esa conversación o imágenes íntimas y al yo compartirla, podría darle un fin distinto a esa comunicación y ahí incurrir probablemente en un delito de secreto de las comunicaciones privadas. No obstante, cuando estamos sobre un proceso judicial, el que recibe el mensaje está legitimado para aportar ese mensaje como una prueba, ¿sí? Como una prueba parte del proceso, y ahí no hay ninguna limitación que la ley faculte, y más bien lo que hace es permitirle a ese destinatario que ese mensaje lo pueda aportar en una investigación. Por ejemplo, si constituye un delito. Es decir, si el audio sirve como prueba para un delito. Para un delito, exactamente. Por ejemplo, un grupo de WhatsApp que es muy común en una empresa, ¿sí? Y en ese grupo de WhatsApp hay personas que no hacen parte de ese grupo, y allí se hacen comentarios difamatorios o se calumnia a alguna persona que no hace parte del grupo. Entonces, cualquier destinatario de ese grupo podría utilizar ese mensaje para aportarlo en el proceso judicial donde el compañero está imputando un delito contra el honor a quien emitió ese mensaje. Entonces, vean que sí hay una letra pequeña que hay que tener cuidado en ese compartir información, porque solo bajo unos supuestos muy concretos se podría compartir esos mensajes, sobre todo en el caso de investigaciones judiciales. Qué bueno que toca ese punto. ¿Y en el caso de una comunicación que sea de la empresa?
hacia los colaboradores y que esa información se comparta a terceros que no formen parte de la empresa? Tendríamos que valorar qué tipo de información se comparte. Usualmente, si la empresa implementa buenas prácticas, debería haber unas políticas internas en materia de ciberseguridad, unos contratos de confidencialidad o unas cláusulas de confidencialidad dentro de los contratos laborales, donde le diga a la persona trabajadora, al colaborador, que la información relativa a la empresa no se puede compartir con terceros, que es únicamente con unos fines específicos, que es la adecuada ejecución de las labores, de las tareas y funciones laborales. Entonces, si la empresa me manda un mensaje a mí, un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, yo no podría eventualmente compartir esa información con un tercero. ¿Por qué? Porque podría ser alguna noticia de que la siguiente semana vamos a lanzar un producto al mercado. Y si yo comparto ese mensaje con un tercero que no hace parte de la organización, ese mensaje podría terminar siendo viral y terminar afectando a la empresa. Y allí se podrían dar incluso delitos de espionaje informático. Igual que grabar a una persona si no tiene su consentimiento. Como que yo esté aquí hablando con usted me esté hablando, yo lo esté grabando, después difunde ese audio, pero no tenía conocimiento de que yo lo estaba grabando. Eso también es un delito. Ese es un tema muy importante. Más que delito en ese caso, yo diría que lo que se da aquí es una infracción contra las leyes en materia de protección de datos. Incluso también podría ser algo contrario a los derechos de imagen. Si yo no soy una persona famosa, si yo no estoy en un espacio público donde fui noticia porque me bajé del carro a pelear, a darme golpes con otra persona, si yo no estoy en ninguno de esos escenarios y simplemente me están grabando en un espacio privado o en un espacio donde estoy trabajando y esa información la difunden por alguna razón, podría darse ahí una violación contra la ley de protección de datos personales por hacer un tratamiento de datos personales sin mi consentimiento, ¿sí? Ya para que sea delito debería darse en otros supuestos, como por ejemplo la venta de esa imagen. Si capturan mi imagen y la venden o le sacan un beneficio económico por alguna razón, o si terminan ocasionándome un daño a la intimidad con esa extracción de esa imagen. Entonces sí habría que valorar la tipificación de cada delito informático y de cómo se dieron los hechos de esa captura y difusión de la imagen posterior, porque por ejemplo podría ser una imagen, un video íntimo, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de otros escenarios. Porque además del cibercrimen hay ciberacosadores, ¿verdad? Claro, aquí se está... Y ahora es muy común eso, que se den acosadores en la red y demás, que pueden constituir también delitos contra el honor. No sé, en el caso, que ahora que lo tocaba también el tema de las imágenes, si difundir fotografías, videos y demás de una persona podría constituir un daño a la imagen de esa persona. Claro que sí, lo que venía diciendo ahora, si esas imágenes no tienen ningún interés público, es decir, si no soy diputado, si no soy político, si no tengo un cargo o soy figura pública, pues la difusión de esas imágenes no debería darse si no hay un consentimiento informado del titular de los datos, que es lo que establece la Ley de Protección de Datos. Ahora, es muy común en la actualidad y cada vez se ven más esos casos donde se utilice material íntimo de la persona para extorsionar a esa persona, ¿sí? Entonces estamos hablando de las exparejas, usualmente hombres que tienen material íntimo de su expareja y la utilizan para extorsionarla. Hombres o mujeres, ya ahora. Hombres o mujeres, sí, igual. O hombres que se hacen pasar por mujeres y contactan a hombres por redes sociales para generar una falsa relación donde el perfil de ellos en redes sociales de estos hombres es mujeres estéticamente muy bellas, y engañan a otros hombres haciéndole creer pues que están interesadas en él y terminan intercambiando material y terminan extorsionando a esa persona. Se convierte en víctima y a partir de allí comienzan a pedirle dinero y eso se convierte en un delito. Hay un caso que conozco que es un caso curioso, que era que una red de estas contactaba a hombres casados. Así Entonces les amenazaban con entregarle la información a la esposa si no les pagaban cierta cantidad de dinero. Esa fue una red que se dio hace como unos 3-4 años. Así es, eso es una conducta que se da en redes usualmente.
siendo en este caso que ponemos los hombres las principales víctimas, mientras que cuando estamos hablando de relaciones de pareja, la gran mayoría son las mujeres que son víctimas de hombres, pero también se da en el caso contrario. En esos casos sí constituye también un delito, porque también conozco otro caso en que una muchachita de colegio, le mandó unas fotos íntimas a un compañerito, cosa que evidentemente a estas edades no debe darse, y después esta fotografía la difundieron por todo el colegio, al punto que la niña tuvo una afectación psicológica y estuvo en riesgo de ser trasladada a otro centro educativo, ¿verdad? Así es. Justamente para no tener más secuelas, porque imagínense en un adulto, ahora en un niño que pasen estas cosas, eso, digamos, para dejar claro que constituye un delito. No sé, hace poco también unos muchachos en un colegio con inteligencia artificial hicieron un montaje de algunas compañeras y también difundieron ese material. Todo esto constituye un delito. Es muy grave lo que se está dando actualmente en los colegios con este tipo, no solo con el uso que le están dando a la inteligencia artificial para hacer montajes y afectar la reputación de las compañeras o de los compañeros, sino también casos donde se difunden estas imágenes de menores en contextos sexualizados o imágenes íntimas. Y incluso hace poco hay un caso que está abierto en investigación en este momento, donde precisamente una pareja de menores, fueron novios, termina la relación y por venganza el chico, sí, el adolescente, decide comenzar a compartir la información de su expareja. El colegio aborda la situación, advierte a los padres, el padre del chico minimiza el asunto, mientras que los padres de la chica afectada van a fiscalía e interponen una denuncia por difusión de pornografía infantil. La fiscalía acoge la denuncia, la acusación, y terminan allanando la casa de esta familia, de este joven, familia, digamos, de buen estrato social, y termina el OIJ allanándole la casa, secuestrándole los dispositivos móviles a todos los de la familia, por un hecho que para los padres del menor era con poca importancia, pero bueno, la fiscalía aquí sí me llamó la atención cómo actuaron, y me parece que sí cabe el delito de pornografía infantil, a pesar de que el quien difundió esas imágenes también sea una persona menor de edad, pero eso no lo exime de ser imputable por este delito. ¿Y en cuánto andan las penas para un delito como ese, por ejemplo? La mayoría, bueno, los delitos de pornografía infantil sí son delitos que tienen bastantes años. Tenencia de material pornográfico, por ejemplo, de 2 a 5 años, difusión de pornografía de 4 a 8 años. Tengamos en cuenta que los delitos arriba de 3 años ya no los acoge la medida de suspensión condicional de la pena, es decir, van a prisión directamente. Si es un primer delito y está por debajo de los 3 años, podría darse una suspensión condicional de la sentencia, de la prueba y de la sentencia, y en este caso la persona pues no iría a prisión, sino que debería acogerse a algunas medidas. Entonces sí, son delitos que, por ejemplo, como el de difusión de pornografía, donde son de 4 a 8 años, entonces aquí probablemente la persona sí iría a prisión, aunque en el caso que expliqué, por ser un menor de edad, ya la condena se adecúa a la edad y ya serían otros mecanismos allí que se implementaría. Ahora, hay otros casos comunes, como hablábamos ahora del ciberacoso. ¿Cómo puedo saber yo que estoy frente a un caso de ciberacoso? Porque un acosador cibernético. Porque uno puede decir, no, y solamente fue que difundió un audio, no, fue solo que difundió una fotografía, no, fue solamente que difundió el número privado de teléfono. ¿Cómo puedo saber yo que estoy siendo acosado a través de medios cibernéticos? Aquí estamos ante un delito de acoso predatorio. Esto es una reforma que se llevó a cabo hace poco en vista de unos casos que se dio a unas modelos costarricenses, donde incluso los acosadores persiguió a una de ellas hasta México y llegó a la dirección que tenía. Entonces, cuando se utilizan estos medios informáticos, el acoso en este caso es cuando la persona busca esa cercanía física de manera pues no autorizada, reiterativa. Es muy importante este aspecto de que sea reiterado este acoso. No es si sucedió 1, 2 o 3 veces, sino que de manera consistente la persona
persona esté acosando a esta persona, enviándole mensajes, intentando un acercamiento físico, intentando contactos a través de medios tecnológicos, correo electrónico, número celular, etcétera. Pero sí debe prevalecer esa conducta reiterada para que se considere acoso predatorio, como se llama en el artículo 193 bis del Código Penal. Claro, pero también también se dan casos en centros educativos, no sé, de que se obsesionan, y fuera también centros educativos que se obsesionan con una persona y empiezan a difundir información de esa persona como para tratar de hacerle un daño. Eso también constituye un delito. Esto podría ser, dependiendo, si esa difusión es buscando algún tipo de beneficio económico, estaríamos ante una extorsión, claro, una extorsión agravada. Si lo que la persona busca es que la persona, un acercamiento con la víctima a través de este tipo de conductas, podría ser un acoso predatorio. Y también no hay un delito, desafortunadamente en la actualidad, que tipifique exactamente como delito esa difusión de imágenes íntimas, aunque si estamos hablando de menores, podríamos estar hablando de pornografía infantil. A lo que me refiero es, se han dado algunos casos, no sé si quizás recuerda que hace como unos 2 años, que en unos grupos de Telegram se estaban compartiendo imágenes de mujeres costarricenses que especialmente eran aportadas por sus exparejas en estos grupos de Telegram. Allí simplemente se compartían estas imágenes, pero lo que tipifica el delito de violación de datos personales es quien logre un beneficio propio con la publicación de estas imágenes o datos personales de la otra persona. Este beneficio se ha interpretado como un beneficio patrimonial, económico. ¿Sí? Y en este caso, como ellos no estaban lucrando con esas imágenes, no se pudo tipificar el delito y no se pudo perseguir. Entonces sí han habido ya digamos, en el país algunas manifestaciones en cuanto a que ya estamos tarde para tipificar ese tipo de conductas donde se comparten imágenes íntimas de las exparejas, independiente si hay un beneficio económico o no. Igual también puede haber un daño de imagen, per se. Claro, sí. Digamos, imágenes íntimas, pero sí... Ahí hay una responsabilidad civil, el daño moral que me puedan causar o el daño material, si fue que me echaron del trabajo porque consideraron en mi trabajo que las fotos que se publicaron en internet eran inmorales. Podría eso también puede pasar. Que no tendría nada que ver, pero digamos que eres una persona con un alto cargo ejecutivo en una empresa y la empresa consideró que eso dañaba la reputación de la empresa y por ende despiden a la persona. Entonces ese daño sí se puede perseguir a través de la vía civil, ya no en la vía penal, y pedirle a la persona que lo causó pues que una indemnización no solo por el daño moral, sino material. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero esperamos que continúe en la sintonía de la 92.3 con ese tema tan interesante acerca del ciberacoso y la ciberseguridad. Estamos hablando con el experto Juan Durango, que es abogado especializado en Derecho Digital, y ya casi en unos minutos regresamos con todos ustedes. Quédense en sintonía de Extra Radio. Asiento Extra por Extra Radio. Asiento Extra por Extra Radio. Muy buenas tardes, estamos hoy, les comentaba, con el especialista don Juan Durango, abogado especializado en Derecho Digital, hablando acerca de lo que son casos de ciberacoso y cibercrimen, que es un tema que hoy en día está, ¿verdad?, en boga. Cada cierto tiempo estamos viendo un nuevo caso de cualquiera de las dos opciones, y creemos que es importante que usted sepa cómo puede enfrentar ese tipo de situaciones. Hablábamos ahora extra micrófono, don Juan, acerca de que cuando son figuras públicas es distinto el tema, ahora que se hacen tantos memes y tantas ¿verdad?, críticas sociales también, y hacia diputados, hacia jerarcas del gobierno y demás, deportistas también, equipos de fútbol, que ya todo esto es ya como inmanejable, ¿verdad? Es correcto. En el caso especial, al menos de las personas que incurren en la política, diputados, ministros, presidente, si hay jurisprudencia incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se establece que estas personas que se postulan ya para cargos de elección popular ceden a su privacidad,
ceden a esa esfera de privacidad que tenemos todos como ciudadanos y deben ser más tolerantes a la crítica ciudadana o a la crítica mordaz, en este caso, incluso al humor de los que son víctimas, pues por su reconocimiento público. En el caso de artistas es muy similar esto que se da, porque esa es su profesión, su reconocimiento, viven del reconocimiento público como tal, y por ende deben ser más flexibles en cuanto a su privacidad y en cuanto al uso de su imagen. No obstante, aquí hay que aclarar que esto no quiere decir que todo vale, ¿no? Hay unos límites que ya se tendrá que evaluar de acuerdo a cada situación, a cada caso, para ver si está dentro de esa esfera de libertad de expresión de las otras personas y se considera pues una conducta tolerable o no por el ordenamiento jurídico. Ahí sí había el riesgo en el caso de la inteligencia artificial, ¿verdad? De que puedan hacer un montaje para decir que un político o cualquier figura pública diga una cosa que no sea verdad y que uno termine creyendo por la implantación de voz que efectivamente es la persona quien lo está diciendo. Es uno de los riesgos más importantes que se le está achacando en la actualidad a la inteligencia artificial, la suplantación de identidad de personas que son muy influyentes socialmente. Primero, ya sea para invitar a los, y eso lo he visto bastante acá en el país, donde ve uno presentador de televisión, incluso la figura del presidente, algunos deportistas, haciendo videos o entrevistas en televisión, recomendando o sugiriendo algún tipo de inversión o de acciones en la bolsa o invertir en cripto, cuando ya haciendo un análisis visual de ese material uno se puede dar cuenta que es un video falso. No obstante, cada vez son mejores esas suplantaciones que realizan con inteligencia artificial. Entonces, se está utilizando la imagen de personas en las que confían los ciudadanos para estafarlos, probablemente, y en otro caso, para suplantar, en el caso de personas políticas con bastante influencia, para suplantarlos y suplantar sus discursos e influir en la población, especialmente con el riesgo de influir en procesos electorales, que es lo más sensible que se ha considerado que podría llegar a ser utilizada la inteligencia artificial. Cuando veamos en redes sociales un discurso que no fue cierto y que nos haga tomar alguna inclinación o tendencia política hacia un lado o hacia otro. ¿Qué datos son públicos y cuáles son privados? Porque muchas veces hay como una confusión en dónde está la línea. Por ejemplo, el nombre de una persona, el número de cédula, son datos que están en el Tribunal Supremo de Elecciones y en teoría son de carácter público, pero ¿qué datos son privados que no debería de ser suministrado por un tercero ese dato, justamente? Bueno, los datos públicos son los que por ley o por reglamento o por vía reglamentaria el legislador ha dispuesto ponerlos de acceso público, como las bases de datos del Tribunal Supremo de Elecciones, el Registro Nacional, algunos datos públicos que se pueden extraer de algunas instituciones. Datos públicos son también los que nosotros mismos publicamos, ¿sí? Los que se pueden encontrar de nosotros en Internet sin necesidad de utilizar un usuario y password, sino que simplemente los ponemos. Un ejemplo, en Facebook, cuando yo publico una imagen o un dato mío en mi perfil de Facebook y no le pongo ninguna restricción, sino que está en el muro de manera pública y cualquiera lo puede acceder, se podría considerar un dato de acceso público. Esto no implica que la ley faculte el tratamiento de esos datos para cualquier propósito. Me explico, hay veces llegan clientes y me dicen, es que yo estoy haciendo una aplicación para recopilar datos públicos de Internet, hacer un perfil de la gente y luego venderlo. No, eso no lo faculta la ley, y ahí se requeriría un consentimiento informado del titular de los datos. Está bien, los datos son públicos para consultarlos, para verlos, para accesarlos, pero no quiere decir que yo esté facultado para extraerlos y obtener un beneficio económico de ellos o cualquier otro beneficio. Entonces sí hay que dejar marcada esa línea. Datos privados pues pueden ser los que tengo en mi teléfono, con mis mensajes de WhatsApp, con mi lista de contactos, con las recetas médicas que me mandó el médico. El propio número de teléfono puede ser. El propio número de teléfono, si yo no lo he puesto en público, digamos en mi página web, lo considero un dato privado que yo quiero conservar y que solo se lo voy a suministrar a quien quiero que lo tenga. Ahora, en el caso de lo que es instituciones, ¿hasta dónde llega el límite de la corresponsabilidad de la institución para conmigo como usuario?
Por ejemplo, muchas veces uno dice, bueno, es que ahí tal vez el banco no me ofreció suficientes herramientas para proteger bien mi seguridad financiera, ¿verdad? Pero hay también, no sé, en otras empresas en donde hay cierta información, como usted decía, es confidencial. ¿Hasta dónde llega ese límite tan delgado entre la corresponsabilidad institucional? Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Hacienda, en el momento se dijo que hubo datos que pudieron haber sido vulnerados, claro, ¿verdad? Porque ellos tienen ahí a la Dirección General de Tributación, entonces manejan también mucho dato confidencial. ¿Hasta dónde llega ese límite tan delgado? No, totalmente. La ley no excluye responsabilidades para entidades públicas o para entidades privadas. Todos están obligados a cumplir y garantizar los principios y los derechos en materia de protección de datos, que son mantener seguros esos datos, garantizar la confidencialidad y permitirle al titular de los datos, que somos nosotros, y los dueños de esos datos, permitirle ejercer sus derechos de acceso a la información, supresión, modificación, etcétera. ¿Cuál es la diferencia aquí? Usualmente una entidad privada va a requerir el consentimiento informado de las personas para hacer un tratamiento de esos datos personales. Y en ese consentimiento, según establece la ley, se le debería explicar al titular de los datos qué tipo de tratamiento se le van a hacer a esos datos y qué garantías de seguridad se tienen para hacer ese procesamiento de datos, mientras que las instituciones que prestan servicios públicos no van a requerir ese consentimiento informado porque la ley les faculta esa recopilación de datos. Claro, esa facultad debe estar expresamente en la ley, que la Caja del Seguro Social obviamente tiene esa facultad de recopilar nuestros datos de salud, porque si no, no podría brindarnos el servicio público. Migración necesita también unos datos personales para poder emitir pasaportes. No obstante esto, la responsabilidad es igual, es decir, deben responder en su calidad de responsables, que así lo establece la ley, por la seguridad, confidencialidad e integridad de esos datos. Eso le iba a decir porque, por ejemplo, en el caso de Hacienda, en su momento se habló de esto, que habían datos tributarios que andaban circulando de manera pública y que eran confidenciales. También se habló en el caso de un banco público que también lo intentaron atacar y se dijo que esa información también como que andaba ya en la red y demás. Y en el caso de la Caja también incluso datos de medicamentos, citas médicas y de padecimientos y demás, pues que también son protegidos, ¿verdad? A nivel de legislación. Entonces uno diría hasta qué punto, por ejemplo, en el caso de la Caja, había una corresponsabilidad cuando había sido advertido que tenían muy bajas las defensas contra ese tipo de ciberataques. Y que aún las sigue teniendo. En este caso, por ejemplo, digamos las pruebas FARO, que también fue un escándalo en materia de protección de datos, no sé si recuerda cuando le comienzan a preguntar a menores de edad por las condiciones socioeconómicas familiares, cuando eran un examen académico donde no tenía nada que ver. Si bien el Ministerio de Educación es responsable, como usted dice, nunca se pudo identificar quién fue el encargado de incorporar esas preguntas, y hasta ahí llegó la responsabilidad. La ley establece unas multas para los responsables que incumplan con lo que establece la ley. ¿Qué pasa? En el caso de entidades públicas, estas multas no se aplican. ¿Por qué? Porque sería el Estado multando al propio Estado, y eso pues en derecho no es aplicable. Entonces lo que queda es simplemente un apercibimiento, que en otras palabras es un llamado de atención de la autoridad, en el caso de instituciones públicas. Ahora que usted menciona tributación, Caja del Seguro Social, cuando se dan estas vulneraciones, incluso migración, que fue hackeada la semana pasada, lo que establece la ley y que se les critica y que el día de hoy... Ellos dicen que no, que fue un intento de hackeo, pero ¿verdad? Bueno, la página está caída, la página de migración está caída. Ayer la página estaba caída, tiene razón, ayer estaba caída. De migración. ¿Qué es lo que pasa? En el momento, que ha sido algo que se les ha criticado y que al día de hoy se sostiene esa crítica, en el momento en que datos personales de ciudadanos han sido afectados por estas vulneraciones o por estas brechas de seguridad, ellos nos deben notificar con toda la información de la brecha. ¿Qué pasó? ¿En qué momento sucedió? ¿Qué datos se vieron vulnerados? Recuerdo al exministro saliendo en televisión diciendo que no habían datos personales vulnerados, mientras que los expertos en ciberseguridad comenzaron a informar que ya en la dark web se encontraban todas las declaraciones de renta, de exportación, de importación de ciudadanos costarricenses. ¿Qué es la dark web? Para quienes no sepan, tengan esa información. La dark web es esa internet profunda, que podríamos interpretar de esta manera, donde solo se accede a través de links directos o de conocimiento directo para llegar ahí. Y se venden datos.
donde se venden datos, se venden armas, se vende drogas, se contrata sicarios, donde también, vamos a decirlo, como lo explico yo en mis clases en la universidad, no es que solo se vean cosas malas en la dark web o en la deep web, sino que también podría darse activismo político de periodistas de algunos países donde si lo hacen de manera pública o donde lo hacen de manera identificada, podrían sufrir un riesgo de prisión o incluso de muerte. Entonces utilizan esta internet que es completamente anónima hasta cierto punto y allí pues publican material periodístico de alto valor. Pero lo usual o la mayoría de actividades que podríamos ver es de ciberdelincuencia, donde por ejemplo antes no era tan normal que hackearan entidades públicas porque los hackers sabían que difícilmente iban a obtener un rescate de esos hackeos. Hoy día sí lo hacen con un plan B, y el plan B es que si el gobierno no me paga, entonces yo voy a ir a la dark web a vender esos datos a un tercero que sí van a estar interesados en ver toda la actividad económica, por ejemplo, de los contribuyentes, o en tener acceso a toda la información de salud que lograron hackear a la principal institución de salud del país y ponen esos datos a la venta, y hay N cantidad de organizaciones, empresas interesadas en esos datos para diferentes propósitos. Entonces, $5 millones le estaban pidiendo a Recope. Así es, probablemente no lo van a pagar porque a nivel de gobiernos la mayoría pues son muy estrictos en eso y no ceder a esas extorsiones, pero entonces el plan B es ir a vender esa información empaquetada en la dark web, en foros donde piden X cantidad al mejor postor y comienzan a comercializar esa información. Pues bendito Dios, ¿verdad? Pero uno cuando ve esos ciberataques, digo bendito Dios, porque a veces dicen, sí, es que ya vendieron la información y la información está ahí en la dark web, pero al final de cuentas no trasciende, ¿verdad? Que fue Exacto. Creo que lo que pasó con el Grupo Conti y el Banco de Costa Rica. Entonces uno dice al final, ¿sería cierto? ¿No sería cierto? Porque es que al final el Banco de Costa Rica fue a interponer la respectiva denuncia ante el Ministerio Público, pero porque es que después de que sean todos esos escándalos, está tal institución hackeada, está hackeada tal institución, no vemos eso después como que se materialice, o sea, y tampoco hay veces que el gobierno ha dicho yo no voy a pagar, pero la información al final de cuentas tampoco trasciende. Entonces uno dice hasta dónde sería verdad o una extorsión o hasta dónde sería mentira. Allí lo que debemos reclamar como titulares de nuestros datos, porque nosotros somos los dueños de esos datos, que los depositamos en el Estado dándoles un voto de confianza, esperando que hagan el mejor tratamiento posible en mi beneficio, ¿sí? Lo que pasa es que el sistema termina tergiversando todo porque el Estado termina diciendo, obligándonos a ceder los datos para ellos tratarlos como se les antoje. ¿Qué es lo que pasa? La ley, lo que mencionaba ahorita, les impone ese deber de notificarnos a nosotros para ponernos en alerta, para nosotros saber, ok, ya sé que hay ciberdelincuentes que tienen mis datos de salud, entonces voy a ser muy cuidadoso en ese aspecto y voy a estar vigilante o alerta de que no se me intente suplantar la identidad o que no vayan a ser utilizados esos datos para perjudicarme. O cuando una empresa, un banco por ejemplo, que es hackeado y se le roban los datos, que nos notifiquen y digan, vea, nos robaron desafortunadamente las credenciales de acceso, por favor cámbienlas porque probablemente usted vaya a estar en un riesgo. Entonces lo que necesitamos es que nos digan qué está pasando con nuestros datos para nosotros también tomar medidas personales y de esa manera protegernos nosotros. Pero si, como usted bien indica, no nos dicen, no cumplen con ese principio de transparencia y todo queda ahí como en la incertidumbre, no sabemos al final qué tantos datos míos hay esparcidos por internet, en la dark web, están siendo vendidos a bandas de ciberdelincuentes y de esa forma no me puedo yo proteger y asegurar tampoco. Probablemente intentan detener lo que es el daño reputacional, ¿no? Es uno de los factores también que... Pero por legislación deberían de decirnos a los usuarios, todos. Si fuera un banco, la caja, Hacienda, decirnos, miren, pasó esto, cambien sus claves porque no sabemos qué candidatos están expuestos. Así es. Hace poco, por ejemplo, hace unos meses, hubo una cadena de restaurantes que en su cadena de suministros, cuando decimos cadena de suministros en ciberseguridad, es que a un proveedor lo hackean y este proveedor tenía datos de esta cadena de restaurantes. Ellos de una manera muy diligente cumplieron con lo que establecía la ley y enviaron un comunicado a todos sus clientes, incluso a la opinión pública, diciendo, sí, fuimos víctimas de un hackeo a uno de nuestros proveedores
y les pedimos las disculpas del caso, y a los clientes los alertamos de que estos datos están en poder de ciberdelincuentes. De esa forma, entonces, de manera muy proactiva, nosotros podríamos tomar medidas de seguridad para protegernos. Ahora, con este tema de que hay tan pocos fiscales en la unidad de cibercrimen, uno podría pensar, no sé, que los delitos quedan impunes. Es decir, ¿qué capacidad tenemos como Estado de poder investigar los casos que cada día, como decía al inicio, van creciendo conforme va desarrollándose la tecnología y se van volviendo más complejos? Porque hay quien pudiera decir, no, yo hago eso y entonces como destruir la computadora o borré las fotos o borré los audios o borré lo que tenía en el disco duro, ya nadie ¿verdad? Va a poder ser que yo soy culpable, y si hay programas y forma que ellos tienen los investigadores de cómo llegar a todo esto. ¿Cómo estamos preparados como Estado para enfrentar este delito? Costa Rica, a pesar de todo, no estamos en tan mala posición respecto a otros países. Claro, lo importante no es compararnos con otros países, sino poder ver a nivel interno los resultados. Es decir, que estos hackeos no se repitan o no se vean, o si se dan, el impacto sea mínimo, porque al final no estamos exentos, nadie está exento a ser hackeado o a ser vulnerado o tener una brecha de seguridad, por más seguridad que tenga. Entonces, en materia procesal, repito, tenemos falta de recursos, nos gustaría tener mayor infraestructura, no obstante, ya se está en el desarrollo de un laboratorio forense que fue donado por la Unión Europea, si no me equivoco, hace poco, y eso va a fortalecer los procesos de investigación en el OIJ y en la Fiscalía. Sí se necesitan más recursos, obviamente, para trabajar en esta área, y también la buena noticia es que sí, obviamente la tecnología avanza y esta tecnología está siendo utilizada por ciberdelincuentes para cometer actividades ilícitas de manera más compleja, pero también esos mismos avances tecnológicos nos permiten investigar con mayor velocidad y eficiencia también las conductas delictivas. Por ejemplo, ahora hay mucha más, la inteligencia artificial favorece mucho más la suplantación de identidad, ¿sí? Con los deepfakes y demás. Bueno, también se está utilizando inteligencia artificial para poder detectar estas suplantaciones de identidad. Entonces, es unas por otras. Claro, la vía legal es un poco más lenta porque el ciberdelincuente pues no está pendiente de qué se puede o qué no se puede hacer, simplemente lo implementa, lo hace, mientras que los que estamos del lado de la ley tenemos que ir poco a poco, paso a paso, lo que nos permite hacer la regulación. Ahora, me queda una consulta con respecto al tema de legalidad, porque hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que pretende establecer algún tipo de reforma o generar mayor fortaleza de cara al cibercrimen. El de ciberseguridad. ¿Conoce usted ese proyecto? Sí, hay varios proyectos, quizás uno de los más relevantes en este momento sea el de protección de datos personales, proyecto 23.097, que se esperaría para el otro año sea aprobado, donde nos van a dar mayores garantías, mayores principios y mayores instrumentos para poder proteger nuestros datos personales. Y la ley de ciberseguridad, el proyecto 23.292, que tiene un ámbito de aplicación a ministerios y órganos desconcentrados, es decir, solo afecta a esta parte del Estado, y lo que busca es establecer un marco legal para la prevención y la defensa de estos ataques, de estos ciberataques hacia las infraestructuras, especialmente infraestructuras críticas, que son aquellas a través de las cuales se brindan servicios públicos. Aquí estamos hablando de aeropuertos, estamos hablando de puertos marítimos, de sistema de salud, sistema financiero, sistema tributario, que son servicios públicos esenciales y que por tanto si sufren un ciberataque pues ya sabemos, históricamente ya pasamos por ahí, sabemos lo que puede pasar. Entonces esta ley lo que busca es crear como ese marco de gobernanza de la ciberseguridad en el aparato público para sobre todo salvaguardar la prestación de servicios públicos. ¿Usted diría que estamos bien o que estamos más o menos en cuanto al tema legal? Yo siento que es un tema que se nos ha ido como encima, ¿verdad? Y que no Correcto. Estamos preparados. Bueno, obviamente en el mundo también pasa, pero hay otras economías que sí tienen legislaciones más fuertes en materia de ciberseguridad. Sin duda nos falta aún más llegar a donde deberíamos estar, pero afortunadamente digamos que en los últimos años sí se han dado ya varias propuestas que esperemos a partir del 2025 ya se empiezan a concretar. Repito,
protección de datos, ciberseguridad, algunas reformas en materia penal para perseguir las ciberestafas o las estafas informáticas, y sé que vamos a seguir avanzando en este sentido para pues estar mejor preparados para este tipo de situaciones. ¿Por qué cree usted que este año no se pudo avanzar tal vez con la agilidad que podríamos hacerlo en el 2025? ¿Qué nos ha frenado como sociedad para avanzar en esa línea? Recordemos que son proyectos que se discuten en una asamblea legislativa en la actualidad muy polarizada, políticamente bastante discutida y compleja, por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de temas técnicos, tecnológicos, no es de fácil comprensión para el diputado o para la diputada. Son temas que requieren especialistas, asesores especiales, que en este momento los diputados no tienen, para que les expliquen los alcances de cada norma o de cada tecnología a hechos concretos y ellos poder llevar eso ya a una norma legislativa. Eso también es uno de los factores. En la actualidad tenemos quizás solo una diputada, Joana Obando y algunos otros que más o menos comprenden los fenómenos tecnológicos y de esa forma logran adecuarlos, pero sí es una tarea donde necesitamos que el legislador esté mejor capacitado y que comprenda más los temas tecnológicos para agilizar las discusiones. Ahora nada más en menos de tal vez 2 minutos, don Juan, que ahora que está el tema de los 5G, es cierto que a través de estas infraestructuras es posible espiar o extraer algunos datos, en verdad, con base en la plataforma que está montada en los diferentes países, pero propiamente en Costa Rica, extraer algunos datos y demás como para hacer un uso tal vez no apropiado. Claro, nos pueden espiar con cualquier tecnología, es decir, si alguien intercepta la conexión Wi-Fi de la empresa, a través de esa interceptación nos pueden espiar. ¿Qué es lo que pasa con 5G? Es una tecnología avanzada, mucho más veloz, que permite mayor transmisión de datos, entonces se va a prestar, obviamente incrementan los riesgos por esta potencia que tiene la misma tecnología. No obstante, pues lo que se pretende es ver cómo mitigar esos riesgos a través de medidas tecnológicas que permitan asegurar la tecnología. Pero sí, que nos pone en un mayor riesgo, nos pone igual que la inteligencia artificial, pero también debemos usar esa misma capacidad tecnológica para protegernos. Y tenemos ahora el apoyo de los Estados Unidos. Hace poco se abrió un laboratorio también contra el cibercrimen. Exactamente, ese es el laboratorio forense que le mencionaba, donde hubo aportes internacionales y que en este momento está pues su implementación está en desarrollo y promete que va a tener una infraestructura importante para prevenir y perseguir esos tipos de delitos. ¿Qué consejo final entonces podemos dar a los usuarios, don Juan, en cuanto al tema de ciberseguridad? Para hacer un cierre, ¿qué consejo le daríamos a la gente que nos está escuchando en este momento para estar más protegidos todos nosotros y que no dependa de otros justamente tener esa protección? Educarnos y capacitarnos, aprender aprender de nuestros dispositivos cómo se implementan las medidas de seguridad. Siempre pongo el símil cuando estamos en nuestra casa, cuando salimos en el vehículo a hacer un mandado al centro, siempre subimos las ventanas, ponemos los seguros de las puertas. En la casa, cuando llega la hora de dormir, ponemos los seguros a las puertas, cerramos ventanas. En esa misma forma, cuando interactuamos en el mundo digital, necesitamos tomar medidas. Tener antivirus, tener factores de doble factor de autenticación, tener password en nuestro teléfono móvil, implementar las medidas de recuperación del dispositivo, etcétera, para poder estar más seguros en entornos digitales. Bueno, le agradecemos mucho, Juan, que haya estado por acá. Esperamos que no sea la última vez, porque sin duda es un tema muy apasionante, ¿verdad? A ustedes muchas gracias, con gusto. Muchas gracias, don Juan. También esperamos que para todos ustedes este programa haya sido de provecho. Si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo viernes. Recuerde que hoy en la noche inicia la Teletón. Mañana va a estar por allá un grupo de nuestros compañeros haciendo representación del grupo Extra. Estará don Andrés Ulloa, Cris Brenes y también don Alexis Jiménez por allá acompañándolos a todos ustedes. ¿Dónde? Porque, como lo dice el eslogan, manos que dan nunca estarán vacías. Si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo viernes. Que tenga un bendecido fin de semana. Nos oímos. Entender el mundo en el que vivimos, no hay como escuchar a los que saben. Y con nuestros invitados vamos a llegar al fondo de los temas más importantes para todos. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de la actualidad, desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio.